Un saludo a todos ustedes, ¿cómo están? Pues ya después de mucho tiempo sin haber realizado otro video, les comparto este video de un comentario, eh, un video con un comentario sobre los versos 10 al 15 del capítulo 14 del Sefer Shemot, del libro de Shemot, o del libro de Éxodo, de la Parashá Beshalach. Esta parashá nos narra la salida del pueblo de Israel de Egipto, dirigiéndose hacia Asia y acampando a orilla del Mar Rojo, cuando se dan cuenta de que son perseguidos por los egipcios. ¿Sí? En esta porción de la Torá vemos aquí en este campamento a orilla del Mar Rojo o del Yam Suf, el Yam Suf, como se dice en hebreo, el Yam Suf, el mar de los juncos, que se le conoce en esta latitud, se le conoce como el Mar Rojo, ¿no? Pero que su nombre es Yam Suf, el mar de los juncos. Aquí encontramos a un grupo, y me estoy refiriendo al pueblo de Israel, a un grupo histérico y pesimista, ¿sí? Que están observando cómo Faraón y su ejército, o Faraón, bueno, sí, Faraón y su ejército avanzan hacia ellos teniendo al mar de los juncos, al Yam Suf, frente a ellos y a sus espaldas a Faraón y a su ejército. De ellos, o ellos podrían haber dicho morir libres a vivir como esclavos, ¿sí? Pero para ellos esto no era una opción atractiva. De hecho, Egipto cada vez tiene mejor aspecto, porque para ellos tenía en ese momento Egipto un mejor aspecto, porque nadie podía ofrecer tópicos así como vamos a morir luchando, si hemos de morir, al menos moriremos como hombres libres. Nadie lo decía esto, por el contrario, lo que se veía en este grupo era como les digo, era un grupo histérico, ¿sí? Con miedo, ¿sí? Que nos dice, y nos dicen los versos 11 al 12 de este capítulo, dice que este grupo o personas de este grupo le dicen a Moshe: ¿será porque no hay suficientes tumbas en Egipto que nos sacaste a morir al desierto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? ¿O lo que les dijimos en Egipto? Déjenos en paz para que podamos servir a Egipto. Moshe les promete una gran salvación y luego les dice que se callen. Y luego, aquí en este momento, en este momento de la narración, parece haber un vacío, ¿sí? Entonces, Adonai dice: ¿por qué me claman? ¿Por qué clamas? Toma a los hijos de Israel y avanza. El problema es que según el texto, ¿sí? Moshe no clama a Dios. Moshe no le está clamando a Dios. La queja de Dios no tiene ninguna provocación, ¿sí? Aparentemente. Entonces, ¿a quién y a qué está respondiendo Dios? ¿A quién le está respondiendo Dios? ¿Está Dios respondiéndole a Moshe? ¿O está Dios respaldando a Moshe y gritándoles también a los hijos de Israel? ¿Sí? Vamos a ver comentarios de Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, quien es el principal depositario de la memoria, ¿sí? De la memoria judía tradicional. Y él comenta sobre estos versículos, ¿no? Dice: ¿por qué clamas? ¿Por qué me clamas? Rashi dice que aquí aprendemos que Moshe estaba de pie en oración, ¿sí? Y a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito es, le dijo:
Este no es el momento para largas oraciones, Moshe, cuando Israel está en grandes problemas. ¿Sí? Otra forma de verlo es, ¿por qué clamas? De mí depende este episodio, como está escrito, así dice Adonai, el Santo de Israel y su Hacedor. Pregúntame de lo que vendrá acerca de mis hijos y mándame acerca de la obra de mis manos. ¿Sí? Pero ahí le dice el Eterno a Moshe, ¿por qué clamas? ¿Sí? Rashi tiene dos opiniones, nos da ahí dos opiniones, ¿sí? Y estas opiniones se complementan o se contradicen. ¿Qué hay de malo en que Moshe ore, en que Moshe se ponga a rezar en ese momento? Según la primera interpretación de Rashi, ¿qué se supone que debe hacer Moshe? Y según la segunda interpretación, ¿qué debería haber sabido Moshe? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre orar y pedir instrucciones? Si Moshe estaba clamando a Dios, ¿qué estaba pidiendo? Podemos suponer que no estaba pidiendo instrucciones, porque Dios le dice, le dice, deja de clamar y ponte en marcha. Otro comentarista medieval, ¿sí? Rabí Obadía ben Jacob Sforno, conocido como el Seforno, nos dice que Moshe tenía miedo que el grupo no siguiera sus instrucciones, que el pueblo de Israel no siguiera sus instrucciones y que no pudiera lograr que ellos hicieran su parte en este milagro. ¿Sí? Y entonces Moshe pues le está clamando a Dios, pidiéndole guía sobre cómo manejar al pueblo de Israel en ese momento, en ese crucial momento en que se ven amenazados por Faraón y su ejército. ¿Sí? Según la interpretación de Seforno, Dios está reprendiendo a Moshe por no ver que los hijos de Israel simplemente están desahogando sus temores y que Moshe no está escuchando, ¿sí?, la voz de la rebelión. No está escuchando la voz de la rebelión, sino que debería estar escuchando la voz del miedo en el pueblo de Israel. Seforno dice, el pueblo no se está rebelando contra Moshe y el Eterno. El pueblo está revelando su miedo, está revelando su temor. ¿Sí? Seforno dice que Moshe sospechó erróneamente que no deseaban hacer la voluntad de Dios, en lugar de darse cuenta de que era solo el miedo, ¿sí?, el que hablaba. No se estaban rebelando, no se estaban negando a hacer la voluntad de Dios. Era su miedo el que estaba hablando. Recordemos que Moshe nunca conoció la esclavitud. ¿Sí? Moshe creció en la corte de Faraón. Después salió y huyó y se fue y vivió libre allá. ¿Sí? Moshe todavía tiene que convertirse en parte del pueblo al que debe de liderar. ¿Sí? En ese momento, a Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, él le dice, si quieres que este pueblo haga lo que yo, Hashem, les digo, entonces tienes que conocer no solo sus palabras, sino también sus corazones. Y ese fue el desafío de Moshe durante su estancia en el desierto con el pueblo de Israel. Y este fue el criterio por el cual finalmente fue juzgado. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos deja esto como enseñanza a nosotros? La enseñanza que esto nos deja a nosotros es que debemos aprender a escuchar, no solo a oír. ¿Por qué? Porque a través del discurso o a través de lo que se nos dice, aquellos que estamos escuchando debemos escuchar entre líneas. ¿Sí? Debemos escuchar entre líneas en búsqueda de significados que son evidentes en esas palabras que nos están diciendo. Debemos de poner atención a la comunicación no verbal. Debemos poner atención a las expresiones de la cara, a los gestos, al tono de la voz, a cómo están sentados, ¿sí?, para ver si ello añade significado al discurso que estamos escuchando. Podemos preguntarnos,
quien me habla está evitando el sujeto conflictivo o me está hablando de otra persona y es sobre él mismo. ¿Por qué lo hace así? Debemos saber escuchar los miedos, las preocupaciones, los estados de ánimo, las aspiraciones no verbalizadas, ¿sí? Aquello que se nos dice sin decírsenos. Cuando las personas hablan, no siempre nos revelan sus pensamientos más profundos, no nos revelan sus ambiciones, no nos revelan sus preocupaciones. La mayor parte del tiempo el que habla ni el que escucha se dan cuenta de estas cuestiones subyacentes. Y a pesar de ello están ahí bien presentes estas cuestiones. Las personas que saben escuchar, saben estar atentas a las emociones y a las preocupaciones no verbales. Cuando ellas las oyen, pueden empatizar verbal o no verbalmente y mandar mensajes al que habla en ese sentido. La intuición juega un papel muy importante y curiosamente, para que podamos darnos cuenta de nuestras intuiciones, hace falta que sepamos escucharnos a nosotros mismos. Debemos aprender a escuchar, no solo a oír. Sobre todo escuchar a nuestros hijos pequeños cuando lloran, cuando se quejan, ¿sí? Cuando nos hablan no verbalmente, sino por medio de sus gestos, de sus posturas, de su retraimiento, ¿sí? Para que tengan suficiente confianza de acercarse a nosotros cuando sean adolescentes, para hablar con nosotros. Porque como decía anteriormente, aun y cuando ellos ya sean unos adultos y lleguen con nosotros a pedirnos un consejo o simplemente a platicar, debemos saber escuchar sus miedos, sus preocupaciones, sus estados de ánimo, sus aspiraciones no verbalizadas, para poder darles un buen consejo. No solo para regañarlos y decirles, por eso te preocupas, si no pasa nada por eso, sino para en ese preciso momento darles los ánimos, darles la ayuda, darles el mejor consejo que podamos ofrecerles. Shabbat Shalom, que tengan una bonita semana. Shabbat.